Abrí los ojos. Un dolor eléctrico me recorría la cabeza. Me toqué la cara. Tenía una venda puesta. Me la quité rápidamente. La imagen de mi habitación me recibió. Pero había algo muy diferente. Esta no era exactamente mi habitación. Parpadeé varias veces. Miré mejor. Sí, era mi habitación. Pero era la habitación de cuando vivía solo. Demasiado chica. Mi cama al costado. La televisión con mi viejo family. Me levanté de golpe. ¿Qué está pasando? Esta habitación era la del 2018. En la pared había un espejo redondo. Me acerqué. Me miré. Lo que vi me asustó muchísimo. Mis ojos estaban completamente negros. No había pupilas. No había iris. Solo un vacío oscuro. Y, aún así, podía ver perfectamente. Mis manos empezaron a temblar. Sobre la mesita de noche estaba mi viejo paquete de cigarrillos. Pero hasta eso era diferente. Red Point mentolado verde. Los que fumaba antes. Miré la puerta. Si todo acá era distinto. ¿Qué me esperaba allá afuera? Me arrodillé. Junté las manos. Y empecé a rezar. Padre nuestro, que estás en el cielo. Pero una voz gruesa y rasposa me interrumpió. No haga eso, joven. Me quedé completamente inmóvil. Me levanté de un salto. Agarré lo primero que encontré para defenderme. Un ventilador Liliana. Era ridículo. Pero era lo único que tenía. La voz, ahora detrás de la puerta, volvió a hablar. Le pido, por favor, que no se asuste. Salga ahora. Tengo que hacer mi trabajo. Y, por favor, baje ese ventilador. Me quedé en silencio durante varios segundos. ¿Qué? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué mis ojos estaban así? ¿Y quién era la persona que me hablaba desde afuera de mi habitación? Mi respiración era cada vez más acelerada. Volví a mirarme en el espejo. Mis ojos seguían completamente negros. Bajé lentamente el ventilador. Antes de hacer cualquier cosa, hablé. Hola. ¿Quién está ahí afuera? Hubo unos segundos de silencio. Después, la voz volvió a escucharse. Joven, solo salga. Así empezamos. Esto es largo y mi tiempo es corto. Eso no responde nada, dije, elevando la voz. Otra vez hubo silencio. Finalmente respondió. Solo salga y le explicaré todo. Miré a mi alrededor. Si esta era realmente mi habitación del 2018. Entonces, me agaché rápidamente y miré debajo de la cama. Lo sabía, murmuré. Ahí estaba, mi viejo rifle. Mucho mejor que el ventilador. Lo agarré enseguida y comprobé que estuviera cargado. Me puse los zapatos, la campera y, de un tirón, abrí la puerta apuntando con el rifle. Lo que vi fue todavía peor. Fuera de mi habitación. No había nada. Y cuando digo nada, es literalmente nada. No había suelo. No había cielo. No había tierra. No estaba en la casa de mis padres, el templo, los árboles ni las plantas. Solo existía una inmensa oscuridad. Y, en medio de ella, completamente tranquilo, estaba quien me había hablado. Era un anciano. Aparentaba unos 80 años. Vestía un antiguo traje negro de negocios con finas rayas grises. Llevaba un sombrero negro. En su mano izquierda sostenía un bastón blanco. En la derecha, un cuaderno negro con un brillo extraño. Tenía el cabello plateado. Y unos ojos azules completamente normales. Me observó de arriba a abajo. El rifle empezó a temblar en mis manos. Muchísimo. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro. El anciano habló. Hola, joven. Hizo una pausa mientras abría el cuaderno. Leyó una página. Joven, Jorge Villalba. Asentí sin darme cuenta. El anciano continuó. Bueno. Yo soy el administrador. Solo voy a asegurarme de que siga su respectivo camino. Tragué saliva. ¿De qué está hablando? El administrador volvió a mirar el cuaderno. Leyó otra línea. Accidente de moto. Retrocedí un paso. ¿Qué? Él siguió hablando con absoluta tranquilidad. Usted tuvo un accidente mientras manejaba su motocicleta. Específicamente, mientras hacía una entrega de facturas. Suspiró lentamente. Después levantó la vista. Usted murió. El rifle bajó lentamente. Imposible. Fue lo único que pude decir. El administrador dio un paso hacia mí. Señor Jorge, voy a explicarle qué va a pasar. Primero, usted está en su primer camino. Fruncí el ceño. ¿Primer camino? Así es. No accederá al cielo. Tampoco al infierno.
Primero deberá seguir adelante hasta llegar a su elección, según las acciones que realizó en vida. Volví a levantar el rifle. ¿Me está diciendo que morí? ¿Que estoy en una especie de purgatorio? ¿Que no puedo ir al cielo? El administrador levantó un solo dedo. En ese mismo instante, mi rifle comenzó a deshacerse, como arena entre mis manos. En pocos segundos no quedó absolutamente nada. ¿Qué? El anciano me observó sin cambiar la expresión. Señor Jorge, basta. Le pido que tome esta situación con dignidad. Si hace lo correcto, podrá elegir dónde terminar. Levanté lentamente la cabeza. ¿Existe alguna posibilidad de volver a la tierra? ¿A la vida? El administrador hizo una breve pausa. Puede ser. Pero escúcheme con atención. Ahora deberá atravesar las puertas, seguir los caminos. Y, sobre todo, no deberá mentir, jamás. Lo miré fijamente. ¿Y qué tengo que hacer? Respondió sin dudar. Caminar, aceptar, ver, y nunca mentir. Asentí lentamente. De acuerdo. El administrador sonrió por primera vez. No se preocupe, señor Jorge. Incliné la cabeza. ¿Por qué primero me dice joven y después señor? El administrador cerró el cuaderno y lo guardó. Porque el tiempo fluye de manera distinta aquí. Hizo una pequeña pausa. Le sugiero que no pregunte cuándo, ni cómo. Solo el por qué. Asentí una vez más. El administrador señaló hacia la izquierda con su bastón blanco. Señor Jorge, empiece caminando por el Valle de las Sombras. Después verá una puerta. Entre. Y continúe. No respondí. Simplemente empecé a caminar en medio de aquella inmensa nada. Mientras avanzaba, escuché su voz por última vez. Recuerde, señor Jorge. No mienta. Está bien, respondí sin mirar atrás. A lo lejos comenzaron a escucharse violentos rayos azules. Pero seguí caminando, aún con el miedo pegado a mis huesos. Seguí adelante. No sé cuánto tiempo pasó. En este lugar era imposible saberlo. Tal vez una hora, tal vez solo unos minutos, o quizás años. No lo sé. Los rayos seguían cayendo sobre la tierra. O sobre lo que se suponía que era tierra. Por mi cabeza pasaban mil pensamientos. Mi mujer, mi vida, había muerto en un accidente de moto. Miré mis manos. Estaban intactas. Sentía frío. Sentía dolor. Entonces, ¿qué era este lugar? Después de lo que imaginé que fueron horas, llegué. Era, literalmente, un valle. Entrando y saliendo de él caminaban siluetas con forma humana. Eran completamente negras. Lo único que destacaba eran sus ojos. Brillaban. Respiré hondo. Y avancé despacio. Cada paso aumentaba mi miedo. Intenté no hacer contacto visual con nadie. Cuando estaba a la mitad del valle, escuché miles de voces. Todas hablaban al mismo tiempo. Algunas repetían frases. Tus pecados. Sé lo que hiciste. Él te esperó. Me detuve. Una de aquellas sombras apareció delante de mí. Su voz era tan fría como el lugar. ¿Tienes miedo? Estuve a punto de responder cualquier cosa, pero recordé las palabras del administrador. No mientas. Tragué saliva. Sí. Tengo mucho miedo. La sombra comenzó a deshacerse, como humo, hasta desaparecer por completo. Seguí caminando. Pensaba en todos mis errores, en las malas compras, en las relaciones que fracasaron, en las malas decisiones, en el peso de haber sido siempre el hermano responsable. Pensé en mis hermanos. Incluso sonreí. Empecé a repetir sus nombres como si fueran un talismán. Juani, el otaku. Daniel, con su enorme tatuaje de dragón en la espalda. Entonces hice una pausa. Yomi. Apreté los puños. Recordé cómo murió. Hace muchos años fue al bosque de Pereira junto a sus amigos. Yomi, Esteban, y el responsable de todo aquello. Achu. Seguí caminando mientras los recuerdos regresaban. Ellos entraron al bosque. Achu había llevado también a su hermano menor, Azilt. Solo él logró salir. Nos contó que una criatura los había atacado. Una criatura alta, flaca. Nadie le creyó, ni siquiera yo. Pero ahora, después de ver este lugar, ya no podía asegurar que algo fuera imposible. Seguí avanzando. Sin embargo, ese pensamiento no dejaba de perseguirme. Por culpa de Achu. Mi hermano murió. Encontraron su cuerpo junto al de Esteban. Durante años pensé exactamente lo mismo, que todo había sido culpa de Achu. Él había sido mi amigo,
Teníamos muchísimas cosas en común, pero después de aquella noche, dejé de verlo como un amigo, y empecé a verlo como el responsable, como el culpable de haber perdido a mi hermano. Suspiré, tenía que seguir. Llegué a una parte donde el suelo cambió, era oscuro y pegajoso. Di un paso, y mis piernas quedaron atrapadas. Intenté moverme, una vez, 2 veces, nada. Empecé a desesperarme, más de lo que ya estaba. Entonces escuché un sonido, levanté la cabeza, no podía ser. Ladridos. Al otro extremo de aquella superficie apareció una figura, salió lentamente de entre las sombras. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Mi perro? ¿Homero? El perro ladró, como siempre. Comenzó a acercarse. A él el suelo no parecía afectarle. Llegó hasta donde yo estaba. Me agaché. Lo acaricié. Homero. ¿Sos vos, muchacho? Movió la cola. Ladró otra vez. Y, de forma completamente inesperada, comenzó a lamer el suelo donde mis pies estaban atrapados. La sustancia pegajosa empezó a desaparecer, hasta que pude moverme otra vez. No podía creer lo que estaba viendo. Homero, mi perro, el mismo que había muerto hacía más de 10 años, estaba allí, y acababa de ayudarme a salir del Valle de las Sombras. Lo miré emocionado. Amigo, ¿sabes dónde está la puerta? Homero ladró una vez más. Después salió corriendo, sin pensarlo. Lo seguí. Seguía teniendo miedo, muchísimo miedo, pero ahora, con Homero a mi lado, tal vez todavía existiera esperanza. No podía creerlo, mi perro, Homero, pero, ¿qué hacía en este lugar? El perro seguía caminando con tranquilidad. Al salir del valle la vimos. A unos 30 metros había una antigua puerta blanca. Aceleré el paso, pero, cuando estaba a pocos metros, mi cuerpo se volvió increíblemente pesado. Caí de rodillas sobre el suelo negro. Intenté levantarme. No pude. Homero empezó a gruñir. No me estaba mirando a mí. Miraba hacia los costados. Veía algo que yo no. Entonces una voz surgió de la nada. Jorge Villalba. ¿Podías? Moví la cabeza buscando el origen de la voz. No había nadie. Aún así respondí. Sí. Yo odio. La voz volvió. ¿A cuántas personas? Respiré hondo. A varias. No sabría decirte el número. La voz guardó silencio unos segundos. Después preguntó. ¿Alguien en especial? No lo dudé. Sí. Hay alguien. Un antiguo amigo. Lo odio mucho. ¿Nombre? Se llama Axel. Le decíamos Achu. La voz continuó. ¿Llamas? Respondí casi gritando. Claro que sí. Claro que amo. Hubo un silencio absoluto. Cuando la voz volvió a hablar, sonaba mucho más dura. Mentiste. Y desapareció. Las lágrimas comenzaron a caer. ¡No! No mentí. Dije la verdad. Homero ladraba desesperadamente. Mi cuerpo empezó a hundirse lentamente en el suelo negro. ¡No! Dios, no. Entonces, otra voz rompió el silencio. ¿En serio? ¿Así terminas? Giré la cabeza. Imposible. No podía ser. La voz sonó mucho más animada. ¿En serio, Jor? ¿Y qué pasó con tu legendaria frase? Esa que tenés tatuada en el pecho. ¿Cómo era? La grité con toda la fuerza que me quedaba. Rendirse jamás. La presión sobre mi cuerpo desapareció al instante. Sentí que algo oscuro se desprendía de mí. Homero dejó de ladrar. Se quedó quieto, mirando la nada. Me levanté temblando. Miré hacia adelante. Y ahí estaba, observándolo todo con absoluta calma. Era él, Achu. Tenía los ojos completamente negros. Vestía la misma ropa que recordaba. Sonrió. Así está mejor. Empezó a caminar hacia mí, muy despacio. Yo seguía completamente asustado. Cuando quedó frente a mí, ninguno de los dos habló durante unos segundos. Después rompió el silencio. ¿En serio me culpas por lo que pasó ese día? Ni siquiera estuviste ahí. Y mi hermano no mintió. Bajé la mirada. Él continuó. Es verdad. Ese día una criatura nos atacó. Primero mató a Esteban. Después a tu hermano Johnny. Se señaló a sí mismo. Y yo. Tuve un destino peor que la muerte. Tragué saliva. ¿Qué? Achu respiró profundamente. Mira, Jor. Ese día morí. Y al mismo tiempo no. La muerte me vio. Y me dejó. La vida me miró. Y solamente me dio la espalda. Se hizo un largo silencio. Después añadió. Ahora soy lo mismo que me mato. Di un paso hacia atrás. Esto es una maldita locura. Achu sonrió apenas.
¿Locura? Hermano. Esa cosa del bosque de Pereira me comió vivo. Logré matarla. Pero ya era demasiado tarde. Me infectó. Se cruzó de brazos. Bueno. Eso quedó en el pasado. Ahora esta es tu historia. Levantó una mano y señaló la puerta blanca. Si cruzas esa puerta, empieza la verdadera solución. Lo miré fijamente. Estaba en shock. Era demasiada información. Solo pude hacer una pregunta. ¿Voy a volver a la vida? Achu sonrió. Puede ser. El administrador fue muy claro con vos. Miré la puerta. Antes de abrirla volví a observarlo. ¿Y vos, Achu? ¿Qué sos ahora? Sonrió con tranquilidad. Soy tu amigo. Y, si vos querés, voy a acompañarte por todas las puertas. Asentí lentamente. Bueno. Pero antes necesito hacer una cosa. Achu arqueó una ceja. ¿Sí? Sin decir una palabra. Le di un puñetazo directo en la cara. Cayó al suelo. Se levantó enseguida. No parecía enojado. Lo miré fijamente. Eso fue por haberlos llevado ese día. Achu empezó a reír. ¿En serio? Se acomodó la mandíbula. Bueno. Me parece justo. Aunque ya te expliqué que no fue mi culpa. Se acercó a la puerta. La abrió lentamente. Homero pasó primero. Después Achu. Y, finalmente, yo los seguí. Al entrar por la puerta, todo se volvió blanco. Miles de luces de colores golpearon mis ojos. Cuando pude abrirlos otra vez, el lugar me sorprendió. Pero también lo reconocí. Estaba de rodillas. Achu permanecía de pie, tranquilo, con los brazos cruzados detrás de la espalda. Homero estaba a su lado, igual de tranquilo, sin ladrar. Miré a mi alrededor. Era la parada de colectivos que estaba frente a la escuela número 17. Me levanté lentamente. Caía una lluvia fina. Miré a Achu. «Hey. ¿Estamos en casa? ¿Volvimos a la tierra?» Achu giró apenas la cabeza. Algo así. Estamos. Y no estamos. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Suspiró. Mira bien, Jor. ¿Ves algo diferente? Salí de la parada. La lluvia se sentía completamente real. Observé las escuelas. La número 17. Y, enfrente, la número 21. Volví a mirar a Achu. Pero está todo igual. Negó varias veces. No, amigo. Mira mejor. Lo hice. Y entonces empecé a notar los cambios. No había autos. No había personas. El local de la cumbre seguía abierto. Pero estaba completamente vacío. Miré otra vez las escuelas. Y lo entendí. Ya sé. Achu inclinó la cabeza. ¿En serio? Asentí. Este no es el tiempo actual. ¿No es así? Sonrió. Ya lo estás entendiendo. Continué hablando. Este no es el año en que morí. Este es el año 2021. Y lo de la gente. Es porque no estamos vivos. Al menos yo. Achu empezó a aplaudir. Perfecto, amigo. Siempre tan inteligente. Caminó hasta quedar frente a mí. La lluvia no lo mojaba. A Homero tampoco. Sonrió. Jorge. Vamos a caminar. Hay algo que quiero mostrarte. Señaló hacia la derecha. Vamos al barrio. Hay algunas cosas que resolver. Volví a asentir. Y empezamos a caminar. Era extraño. Ver el barrio completamente vacío. Y caminar junto a Achu. Aquel hombre al que culpé durante tantos años. Ahora estaba ahí, ayudándome. Con una tranquilidad que, por alguna razón, me asustaba. Mientras caminábamos decidí preguntarle. Achu. ¿Qué fue exactamente lo que pasó esa noche? ¿Y qué pasó con mi hermano y con Porta? Achu sonrió al escuchar el viejo apodo de Esteban. Porta. Suspiró. Bueno, Jor. Lo que nos atacó aquella noche era un errante. Un ser expulsado tanto del infierno como del cielo. No pertenece a ninguno de los dos lugares. Muchos errantes deciden quedarse en la tierra. Se esconden en bosques. O en sitios alejados. Guardó silencio unos segundos. El que nos encontró aquella noche era muy viejo. Y estaba muerto de hambre. Fruncí el ceño. ¿Hambre? Asintió. Sí, aunque fueron expulsados del cielo y del infierno. Siguen sintiendo hambre. Y la carne humana es una comida aceptable para ellos. Respiré hondo. Él continuó. Como te dije antes, ese errante me infectó. Ahora soy 50% errante. Y 50% humano. Pero como no podía mantener el equilibrio entre ambas naturalezas, ni la vida ni la muerte quisieron aceptarme. Bajó la mirada.
Y ahora soy tratado como un errante. Me detuve. Esperad. ¿Me estás diciendo que vivís entre dos planos? Achu sonrió apenas. Algo así, Jor. Algo así. Asentí lentamente. Entiendo. Después hice la pregunta que más necesitaba responder. ¿Y mi hermano? ¿Y Esteban? Achu sonrió con sinceridad. Ellos tuvieron suerte. Están en el cielo. O en algo muy parecido. Descansan en paz. Hizo una pausa. Yo, en cambio, como nunca fui creyente. Y encima fui infectado por un errante. Terminé exiliado. Como basura entre los planos. Negué lentamente con la cabeza. No puedo creerlo. Él respondió con una pequeña sonrisa. Yo tampoco, hermano. Yo tampoco. Seguimos caminando unos minutos más, hasta que Achu se detuvo. Bueno. Primera parada. Levanté la vista. Era mi casa, el mismo portón de siempre. Solo faltaba la casa nueva que estaba construyendo. Pero claro, esa pertenecía al futuro, y nosotros no estábamos allí. Respiré hondo. ¿Qué tengo que hacer? Achu miró a Homero. Después volvió a mirarme. Jorge. Solo entra. Escucha. Y acepta. Asentí, aunque todavía no entendía nada. Él continuó. Te voy a esperar en la cancha de los tigres. Está bien. Achu comenzó a alejarse. Homero lo siguió sin dudar. Me quedé solo frente al portón. Respiré profundamente. Es hora. Me animé a decir. Entonces. Abrí el portón. Entré con el corazón en la mano. Para mi sorpresa. No había nadie. Caminé hasta el templo. Allí tampoco había nadie. Era extraño volver a ese lugar. Entonces el televisor, que estaba apagado, se encendió solo. Primero apareció la estática. Después, el noticiero. Miré a mi alrededor. Busqué a alguien. Nada. Me senté en una silla. Necesitaba pensar. Todo esto era demasiado. Me acerqué al cesto de basura. Y vomité. Aunque no salió nada. Me limpié la boca. Me levanté dispuesto a seguir buscando. Hasta que el noticiero continuó. La policía continúa con la búsqueda de los desaparecidos en el bosque Pereira Iraola. Según los últimos descubrimientos, se encontraron la mochila de uno de los jóvenes, una gorra y una navaja pertenecientes a los desaparecidos. Apagué el televisor. Me levanté. Entonces escuché voces a lo lejos. Andrés. Dani. Después comenzaron los llantos. Se lamentaban por Johnny. Se culpaban entre ellos. Grité con todas mis fuerzas. No fue su culpa. Lo repetí, esta vez todavía más fuerte. No fue su culpa. Otra voz respondió desde algún lugar. ¿Por qué él? Era demasiado joven. Golpeé la pared. Una vez. 2 veces. Después, casi en un susurro, dije. No fue mi culpa. No pude hacer nada. En ese instante, las voces desaparecieron, y, a lo lejos, escuché el sonido de una enorme puerta abriéndose. Miré hacia todos lados. No había nadie. Salí al patio. La lluvia seguía cayendo. De alguna manera. Sentí que esa lluvia me quitaba un peso enorme de los hombros. Fui hasta el patio del fondo. No sabía por qué. Simplemente sentía que debía hacerlo. Pero tampoco había nadie allí. Regresé a la entrada. Y antes de salir, la vi, a un costado, bajo la lluvia. Estaba mi moto, completamente destrozada. La rueda delantera estaba partida. El casco no estaba. Me acerqué lentamente, la toqué apenas con la punta de los dedos, y una imagen atravesó mi cabeza. Yo, manejando bajo la lluvia. Después, la caída. Abrí los ojos de golpe, pero no apareció ningún otro recuerdo. Solté la moto, y salí corriendo. Abrí el portón corredizo. Me llevé una mano al pecho. Dios. Dios mío. ¿Qué acabo de ver? Respiré profundamente. Conté para calmarme. 1, 2, 3. Solté el aire lentamente. Bueno. Vamos. Empecé a caminar hacia la cancha de los tigres. Mientras la lluvia seguía cayendo, empecé a entender, o al menos eso creía. Esta puerta era la de la aceptación. Suspiré con cansancio. Carajo. Esto es demasiado. Bajé la cabeza, y por primera vez desde que desperté en ese lugar, solo pensé una cosa. Me quiero ir a mi casa. A mi casa de verdad. Seguí. El cielo lluvioso estaba iluminado por rayos. Y ahí, sentado en la entrada de la cancha de los tigres, estaban Achu y Homero, tranquilos. Achu se levantó, se acercó despacio, y dijo. Lo hiciste bien.
Miró hacia un costado. Esta vez no dolió tanto. Suspiró. Bueno, Jorge. La puerta anterior fue la más tranquila, dentro de todo. Hizo una pausa. Ahora te toca pasar una un poco más difícil. Tragué saliva. Una puerta negra apareció en medio de la calle. Achu caminó hasta ella, pero no la abrió. ¿Qué pasa? Pregunté. Él negó lentamente. Esta puerta no la tengo que abrir yo. Tenés que abrirla vos. Me acerqué. Era de un negro tan profundo que parecía absorber toda la luz. Toqué el picaporte. Estaba helado. Respiré hondo. Y abrí la puerta. Di un solo paso. El suelo debajo de mí se quebró. Caí. Aparecí en una calle. ¿Dónde estoy? No pude terminar la frase. Un colectivo de la línea 219 me embistió de frente. Sentí mis huesos romperse. El aire abandonó mis pulmones. Después. Oscuridad. Abrí los ojos. La misma calle. Esta vez era de noche. Miré a la izquierda. Otra vez. El colectivo venía hacia mí. Corrí desesperado hasta la vereda. El chofer tocó bocina. Miré el cielo. La lluvia seguía cayendo. Caí de rodillas. Dios mío. ¿Acaso morí acá? Me levanté decidido a salir de ese lugar. Di apenas unos pasos. Un rayo impactó contra un poste. El cable se desprendió. Cayó a mi lado. Y me alcanzó. La descarga atravesó todo mi cuerpo. Salí despedido contra la pared de la cumbre. El dolor fue insoportable. Cerré los ojos. Cuando los abrí. La misma calle. Otra vez. Pero ahora era un día soleado. El mismo colectivo. Corrí hacia la vereda opuesta. Lejos de los postes. Pegado al muro de concreto. El colectivo pasó haciendo sonar la bocina. No había nadie más. Solo ese colectivo. Y yo. El sol calentaba mi piel. Me arrodillé. Intenté calmarme. Pero no podía. ¿Qué está pasando? Me levanté despacio. Temblando. Achu no estaba. Homero tampoco. El administrador. Mucho menos. Estaba completamente solo. Empecé a correr. Ya no sentía dolor. Solo durante el instante de cada muerte. Pasé la cumbre. La verdulería de la Paraguaya. La peluquería. La casa de la loba. Estaba llegando a mi casa cuando una rama enorme se quebró. Cayó directamente sobre mí. El golpe me aplastó contra el suelo. Sentí un dolor insoportable en la cabeza. Todo se volvió negro. Abrí los ojos. La misma calle. Un día gris. Tormenta eléctrica. El mismo colectivo. Salté desesperadamente hacia la vereda. Caí sobre el piso mojado. Hiperventilando. No había nadie. Me arrastré hasta el muro de la cumbre. Me abracé las piernas. No puede ser. Estoy muriendo una y otra vez. No. No puedo más. Las lágrimas comenzaron a caer. Entonces escuché unos ladridos. Levanté la cabeza. Homero. Se oían lejos. Como a una cuadra. Desde la cancha de los Tigres. Mi corazón volvió a latir con fuerza. Está cerca. ¿Y si está Homero? Achu también. Me levanté tambaleándome. La visión era borrosa. Cada paso costaba un poco más. Pero necesitaba llegar. Aunque eso significara morir una vez más. Corrí sin mirar atrás. Mis piernas ahora sí dolían, pero por el esfuerzo. La lluvia picaba en mi cara. Otro rayo cayó, haciendo retumbar los cristales de las casas. Pasé la verdulería de la Paraguaya. Pasé la peluquería de Elías. Cuando pasé por la casa de la loba empezó a caer granizo. No era muy grande, pero dolía. Me refugié debajo del árbol de la casa de Tony. Miré hacia el camino. Desde ahí podía ver la cancha. Y lo escuché otra vez. El ladrido de Homero. Respiré hondo. Me saqué la mochila y me la puse sobre la cabeza para cubrirme del granizo. Sentía frío. Sentía miedo. Pero tenía que seguir. Empecé a correr otra vez. Los rayos seguían cayendo. El granizo también. Pasé la casa del bicicletero. Pasé la casa del Rasta. Pasé por el campito que está enfrente de la cancha. Y llegué. Achu estaba sentado donde lo había visto antes. El granizo no lo tocaba a él, ni a Homero. Achu me señaló el árbol que estaba al costado de la cancha. Me acerqué. Debajo de ese árbol no caía ni una sola piedra de granizo. Él me miró. ¿Y, Jor, lo entendiste? Lo miré confundido. ¿Eh? ¿Entender qué? Me morí un par de veces, nada más. Achu se cruzó de brazos. ¿En serio? Pensé que ya lo habías descifrado. Miró a Homero y después volvió a hablar. Las veces que moriste fueron las veces que estuvieron destinadas. Fruncí el ceño. ¿Qué? Achu miró hacia la calle. Jorge. Sé que es complicado. Entenderlo es tan difícil como aceptarlo. Hizo una pausa. Cuando alguien se purifica,
Experimenta lo que fue. Y también lo que pudo haber sido. Me hizo un gesto con la mano. Vamos. Volví a ponerme la mochila sobre la cabeza. Miré a Homero. Él ladró, moviendo la cola con entusiasmo. Y seguimos caminando. Pasamos por el kiosco de Carmen. Después por la casa de la Chicho. Cuando pasamos frente a la casa de Achú. Él se quedó mirándola unos segundos. Su expresión cambió. Había melancolía en sus ojos. Pero no dijo una sola palabra. Seguimos caminando hasta llegar a la plaza. Y allí la vimos. En el centro de la plaza había una vieja puerta de madera. Estaba partida por la mitad. Como si hubiera recibido un golpe enorme. Achú habló sin dejar de mirarla. Bueno, Jor. Esta va a ser una puerta rápida. La puerta del recuerdo. Se giró hacia mí. Recordá lo que te dijo el administrador. No mientas. Si alguien te habla, responde con la verdad. Asentí. Entiendo. Achú abrió la puerta. Y los dos entramos. Entramos. Otra vez las luces de colores. Cerré los ojos por un instante. Cuando los abrí. Era el aeropuerto de Ezeiza. Pero estaba completamente vacío. No había pasajeros. No había empleados. Solo silencio. Achú habló. Jor, encontrá una puerta. Rápido. Miré a los costados. Y la vi. La puerta del baño. Corrí hacia ella. La abrí de un tirón. Entré. Al salir. Estábamos en otro lugar. Achú miró alrededor y preguntó. ¿Sabes dónde estamos? Asentí. Sí. Estamos en Ecuador. Uno de los lugares que conocí cuando viajé. Él sonrió. Miró hacia el agua. Ahí está la siguiente puerta, Jorge. Y su mirada. En el fondo del agua se veía una vieja puerta cubierta de algas. Tragué saliva. Respiré hondo. Y salté. El agua estaba helada. Nadé con todas mis fuerzas hasta el fondo. Llegué a la puerta. La abrí. Y crucé. Salí jadeando. Estaba empapado. Miré alrededor. Una enorme montaña se levantaba frente a nosotros. Achú observó el paisaje. ¿Y este lugar? Todavía recuperando el aire, respondí. Seguimos en Ecuador. Miré a Homero. Estaba completamente seco, como si nunca hubiera entrado al agua. Achú dio unos pasos hasta el borde de la montaña. Después habló. Jorge. La última puerta. Sentí un nudo en la garganta. ¿Y dónde está? Él señaló hacia el vacío. Miré hacia abajo. No había ningún puente, ningún camino, solo un precipicio. Retrocedí un paso. Eso va a doler. Achú sonrió. Tal vez. Sin decir nada más. Corrió, y se lanzó al vacío. Estás loco. Apreté los puños, respiré una sola vez, y corrí detrás de él. Salté. La sensación de la caída era demasiado real. El viento golpeaba mi cara. Sentía que mi estómago se hundía. Los árboles se acercaban cada vez más, a pocos centímetros de estrellarme. Cerré los ojos. Cuando volví a abrirlos, estaba parado frente a la escuela 17. Mi cabeza daba vueltas. La visión era cada vez más borrosa. Achú estaba sentado sobre el cordón de la vereda. Miraba la lluvia caer. Se sentó con total tranquilidad. Después dijo. Ahora. A esperar, Jorge. Me arrastré hasta él. Me senté a su lado. Tenía unas ganas terribles de vomitar, pero me contuve. Miré la calle vacía. La lluvia seguía cayendo. No sabía qué estábamos esperando, pero, por alguna razón, sentía que era lo más importante de todo el viaje. Esperamos durante mucho tiempo. Lo miré. ¿Qué hay que esperar? Achú seguía mirando la lluvia. Al administrador. Él vendrá. Pasaron varios minutos. Después lo vimos. Caminaba como si nada, apoyándose en su bastón blanco y sosteniendo su cuaderno negro. Cuando llegó hasta nosotros habló. Bueno, señor Jorge. Llegó hasta la recta final. Asentí y me levanté. Ya estoy listo. El administrador miró a Achú. No se supone que usted tenga que estar aquí. Achú bajó un poco la cabeza. Señor administrador. Sé que rompí varias reglas, pero era necesario. El administrador respondió sin dudar. Señor Axel. Eso mismo me dijo cuando rompió las reglas al visitar a su hermano vivo. Hizo una breve pausa. Le dejé pasar aquella falta porque usted todavía era un errante híbrido. Suspiró. Pero tiene sus propios asuntos que resolver. Achú asintió. Lo sé. Pero ya estoy acá. Y mi amigo eligió la vida. Creo que merece una segunda oportunidad. El administrador abrió su cuaderno. Leyó durante unos segundos. Después levantó la vista. Según sus antecedentes,
Usted, señor Jorge, realizó 3.579 acciones buenas y 2.965 acciones malas. Cerró el cuaderno a medias. Una pregunta. ¿Se arrepiente? Las lágrimas comenzaron a caer. Asentí. Sí, señor. Me arrepiento. Y mucho. Ahora valoro mucho más la vida y todo lo que tengo. Juro que nunca volveré a hacer el mal. El administrador me sostuvo la mirada. Cuidado con lo que promete, señor Jorge. Asentí otra vez. Él cerró el cuaderno. Después miró a Achu. Bueno, eso es todo. Yo fruncí el ceño. ¿Ya está? ¿Y cómo vuelvo a mi casa? ¿Cómo regreso a mi tiempo? Achu sonrió. Se acercó despacio. Jorge, una pregunta. ¿Sentís el frío? Sí. ¿Sentís el viento? Sí. ¿Sentís la lluvia? Miré el cielo. Las gotas seguían golpeando mi cara. Por supuesto, el administrador también sonrió. Eso es suficiente. No entendía nada. Miré a Achu. ¿Y vos, amigo? Él bajó la cabeza. Yo no puedo volver. El administrador habló con tranquilidad. El señor Axel no es inocente. Es culpable de matar a su padre. Lo miré sin poder creerlo. Achu respondió antes de que pudiera preguntar. Sí, Jorge. Mi padre fue un castigador. Y yo me ocupé de él. Ese también es mi castigo. Bajé la mirada. Después pregunté. Entonces, ¿este es el adiós? Achu sonrió con tristeza. Sí. Y espero no volver a verte en este lugar. Sonreí. Yo también. Le extendí la mano. Él la estrechó con fuerza. Buena suerte, Jorge. Lo mismo digo, Achu. Espero que algún día encuentres una solución para vos. Él sonrió una última vez. La encontré. Ahora soy un guardián. Pero esa es otra historia. Me miró fijamente. Y dijo una sola palabra. Jorge. Abrí los ojos. Parpadeé varias veces. Cuando volví a abrirlos, estaba tirado sobre el asfalto. La lluvia golpeaba mi rostro. Mi moto estaba destrozada. El casco, partido. Llevé una mano a mi cuello. Tenía pulso. Estaba vivo. Respiré profundamente. Con esfuerzo me puse de pie. Me dolía la espalda. Tenía varios raspones. Pero estaba vivo. Me quité el casco. El reflejo de un charco me devolvió mi imagen. Mis ojos volvían a ser normales. Las lágrimas comenzaron a caer. Miré la moto una última vez. La dejé donde estaba. Primero empecé a caminar. Después corrí. Necesitaba volver a casa. Me detuve solo un instante. Miré el cielo. Gracias. Hice una pausa. Gracias, Achu. Y seguí corriendo. Era libre. Y, por primera vez, volvía a estar vivo.